Bien, buenas tardes, bienvenidos todos a la clase de historicidad, hoy 5 de agosto del 2020. Hay una novedad que debo de comunicarles. Entonces, estoy programando una evaluación tipo examen, un simulacro de examen, para la siguiente semana. Entonces, claro, historicidad solo tenemos el miércoles, por lo tanto la vamos a programar esta prueba tipo evaluación para el 12 de agosto. Hay algo muy importante que decirles. ¿Y por qué estoy pensando en esta prueba, en esta evaluación? Primero porque quiero que ustedes, para el día del examen, no haya ningún tipo de sorpresas. Sorpresas en el sentido de que el examen, hasta lo que conozco, se va a tomar vía académico virtual, en su aula Moodle. Entonces yo dejaré programado este simulacro de evaluación tipo examen. Por favor, tienen que hacerlo, tal cual fuese el examen. Y se va a programar exactamente entre 6 de la tarde hasta 7 de la noche. Entonces la plataforma se abrirá a las 6 de la tarde y se va a cerrar a las 7 de la noche. Y si usted no contesta en ese intervalo las preguntas, la plataforma la registrará 0. Entonces, Miss, ¿y ese día nos conectamos para la clase? ya, eso iba. No hay una orden oficial todavía si el examen se va a tomar, o sea, conectados con el Zoom y paralelo a la plataforma del académico virtual. No hay eso todavía. Sí he visto que genera en los sistemas una especie de lentitud, por cuanto los sistemas se quedan como atascados. Eso yo lo he observado como experiencia personal. Cuando tengo conectado el Zoom y quiero abrir el académico virtual, se queda como atascado. Pero hay que estar preparados, porque si a mí me confirman que el examen es con lo de la cámara del Zoom, lo que haríamos es que ustedes, por ejemplo, el día del examen, se conectan en el Zoom, ustedes muestran la cédula de identidad, vamos a suponer que esta sea mi cédula, ¿no? La muestran a la pantalla y de ahí se desconectan, pues. Porque yo tampoco tengo la intención de tener una mortandad alta, ¿no? Entonces se desconectan, hacen su examen en plataforma virtual y luego al término de la hora nos reconectamos rapidito para que nuevamente hacer otro capture de pantalla, ¿no? Ese sería mi plan de contingencia. Pero en todo caso, vamos por lo pronto a practicar haciendo un simulacro de examen la siguiente semana. Recuerda que los exámenes empiezan el 17, lunes 17. Y cada profesor tiene que programar su examen de acuerdo al banco de preguntas. Ya ustedes tienen que haber a estas alturas ingresado a ese académico virtual y tienen que haber visto el banco de preguntas. Ahora, el banco de preguntas va a ir aumentando, porque vamos a llegar hasta lo que es materia y energía, y vamos a ver hoy lo que es átomos. Entonces, ustedes tendrán el fin de semana un nuevo conjunto de preguntas que resolver, a más de las que ya están ahí. Y de ahí el sistema sorteará de forma aleatoria las preguntas para el examen.
En este caso, del mismo banco de preguntas, sorteará de manera indistinta las preguntas para la evaluación, que vamos a hacer el siguiente día miércoles. Y el examen será el siguiente. Entonces, por favor, tome en cuenta, por ejemplo, esto no puede suceder. Por Aima Torres recién se conectó, 6:16. Eso no puede suceder el siguiente miércoles. El siguiente miércoles todos deben de tener la precaución de conectarse a las 6 a la plataforma académico virtual. ¿Por qué? Porque hasta las 7 estará abierto. De ahí eso se cierra y no hay cómo abrirlo. No es que me va a enviar el correo diciéndome que se cayó el internet, que no, tiene que usted asegurarse de tener su internet. Piense como si fuera el examen verdadero. Tiene que ponerse a estudiar. Entonces cuando terminemos la simulación del examen el miércoles que viene, a las 7 nos conectamos con usted a lo que terminemos. Sí. A las 7 se conectan, y hacemos la toma del video. O sea, la toma de la pantalla, ¿no? Pero es importante que usted haga el simulacro del examen el día miércoles. 6 en punto de la tarde se aperturará la plataforma y 7 de la noche se cerrará. Sin prórroga alguna. Ya, entonces eso era lo que quería comunicarles de primera mano. Ponerse a estudiar, ponerse a repasar todo el material. Del libro hemos visto el capítulo 1. Estamos entrando al capítulo 2 y el examen va a cubrir exactamente hasta la página 24. Hasta ahí va a cubrir el examen y la evaluación del día miércoles. Vamos hoy a avanzar con lo que es materia y energía, estructura de átomos y niveles de energía. Hasta ahí vamos a avanzar. Entonces... Una preguntita. A ver, le escucho. Usted está hablando de un banco de preguntas, ¿cierto? Sí, ese banco de preguntas yo no sé dónde está, lo he buscado y... Está en el académico virtual, está en la parte baja izquierda. Ahí dice... Usted nos podrá mostrar, nos podrá compartir su pantalla y mostrar dónde está, porque yo no lo encuentro. Y muchos de mis compañeros tampoco lo encuentran. Lo que sí he visto es el cuestionario, que tengo miedo de meterme ahí porque quisiera primero estudiar el banco de preguntas, o sea, ver las preguntas, estudiarlas para poder hacer el cuestionario. Estoy tratando de conectar sino que el Zoom genera interferencia con el campus virtual. Genera interferencia y no me deja abrir el campus virtual. Déjenme ver si con una ventana de incógnito puedo... Todo un trámite esto de... Yo creo que si la universidad nos obliga a tener lo de la cámara, vamos a tener que... Ustedes hacen su examen y al término de la hora nos conectamos para que muestren su cédula. No
No es tan sencillo. Miss, Sí, la escucho. Estoy abriendo lo del campus virtual. Por eso es la tardanza. no, no, yo Ya, mire, en déjeme ver, sí. ¿Logran ver esa pantalla? El del académico virtual. Está cargando. Ahí sí. Ya, entonces acá está, ve, en el fondo está el banco de preguntas. O sea, usted abre el curso de historicidad y tiene que bajar hasta el fondo y ahí ver banco de preguntas. No nos sale esa de banco de preguntas, Miss. Solo nos sale lo Máster, a mí del tampoco canal de me YouTube. aparece eso. Ya, entonces entren al cuestionario, porque en el cuestionario tiene hasta 4 intentos. Y usted ahí tiene el banco de preguntas también, ¿no? Entonces, cada materia mía tiene su banco de preguntas. Solo sale lo de su canal de YouTube, Miss. No sale lo del banco de preguntas, ni entrando al cuestionario. Este es el banco de preguntas. ¿Qué es célula? ¿Qué es tejido? ¿Qué es especie? De repente lo anotan, ¿no? ¿Qué es célula? ¿Qué es tejido? ¿Qué es especie? ¿Qué es biosfera? ¿Qué es población? ¿Qué es ecosistema? ¿Qué es organismo multicelular? ¿Qué es órgano? ¿Qué es un sistema de aparatos? ¿Y qué es una comunidad? O sea, van a ver, esto va a alimentarse, no se va a quedar ahí. Porque tenemos que alimentar las preguntas con respecto, yo les sugiero el libro ya, yo el fin de semana estaré subiendo al final de la unidad 1, estamos entrando a la unidad 2, pero al final de la unidad 1 hay estas preguntas. Esto es en la página 18 del libro. Entonces, yo voy a ponerles estas mismas preguntas en mi banco de preguntas. Estas preguntas de repaso, esta de llenar los espacios. Claro que no lo voy a poner yo como llenar como espacio, sino que, por ejemplo, le pongo la mínima partícula de un elemento que conserva todas las propiedades de este es. Y ahí viene, ¿no? A, tal cosa, B, tal cosa, C, tal cosa. Y ustedes tendrán que escoger. La mínima unidad de la vida es.
Ahí les pondré A, la célula, B, el órgano, D, el tejido, por ejemplo. Entonces ya sabemos que la mínima unidad de la vida es la célula. Esto resuelvan todo lo que es aplicación de conceptos, porque de seguro también yo les voy a preguntar esto de visitar la página web, no, eso no. Pero sí voy a usar los razonamientos de los conceptos y las preguntas de repaso. Eso sí voy a usar para las preguntas, para aumentar el banco de preguntas. Así como están. No es que le voy yo a añadir o que no, así como están van a ir. Y lo que haré es colocar respuestas. De seguro les voy a tomar los casos de estudio. Esto no hemos enviado como tarea, pero vamos a enviar, esto ya lo dejaremos para puntaje en la segunda parte de la materia. Todas las tareas para el primer parcial se cierran, creo, esta semana. Y pare de contar. Esta o la siguiente creo que se cierran, la primera semana de agosto o la segunda. Entonces, de este caso de estudio, conocimiento de la biología, arroja luces sobre la vida, sobre esto habrá preguntas. Habrá preguntas sobre el experimento de Reddy, que es lo que hemos estado haciendo, o hemos visto. El experimento de Reddy, el experimento de que si tiene o no tiene vida desde la nada. Y debería de subir el banco de preguntas para poder estudiar. Pero está subido, hija, está subido. Es que para usted, pero para Este experimento de los pájaros con colas largas también va a ir en el banco de, o sea, también se va a preguntar. Y el experimento de Reddy de las moscas con el trozo de la carne también se va a preguntar. O sea, ustedes tienen que estudiar toda la unidad 1 del libro, responder las preguntas que están al final. Yo ya le estoy diciendo, las voy a transcribir, nada más. Eso es lo que voy a hacer. Para aumentar las 10 preguntas que ya les he dictado. Voy a transcribir esas preguntas. Eso resuelva. Eso son, de ahí va a salir. Y los casos de estudio. El caso de Reddy y el caso de los pájaros cola negra que se las cortaron y luego le pegaron las colas, ¿no? Entonces, estudiar esos casos de estudio. Ya, vámonos a la segunda unidad, que es el tema de hoy. Entonces, la base de la vida es la célula. Sin embargo, está el concepto del átomo. Y el átomo en realidad es la mínima expresión de la materia. Alguien va a pensar o va a creer, pero el átomo es una cosa, la célula es otra. No. El átomo es la mínima expresión de la materia y la célula es materia. De manera que el átomo es ese elemento muy, muy básico que le permite a la célula, por ejemplo, ejecutar sus funciones y vivir. Le permite vivir. Entonces el átomo tiene sus partes, ¿no? Y eso ya lo hemos venido nosotros estudiando desde el colegio. Tiene un núcleo que está compuesto por protones y por neutrones y tiene los electrones. Entonces, la unión de átomos, nosotros sabemos que forman
el elemento. Y el elemento no es otra cosa sino es una sustancia con propiedades específicas. La unión de elementos forman compuestos. Ahí tenemos la figura del átomo. Y el compuesto, a su vez, da lugar a la mezcla. Entonces, ¿hacia qué punto yo quiero llegar? Que finalmente las células, gracias a que están conformadas por la unión de átomos, es que puede, por ejemplo, aprovechar los nutrientes, transformarlos a través de las enzimas y con eso va acumulando energía. Hay un tema importante que muestra su libro y es la tabla de los elementos más comunes en la naturaleza. Aquí hay también insertado el tema de la tabla periódica de elementos, con la cual todos nos hemos familiarizado. Y si bien es cierto, su libro de Audersey menciona de que acá están los elementos, de que los elementos más encontrados en la naturaleza, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el calcio, el fósforo, el potasio, el sodio, el cobre, el magnesio, el hierro, el flúor, el zinc, estos son los que más se encuentran en la naturaleza. Pero eso significa que, por ejemplo, el berilio no esté presente en la Tierra, en la naturaleza, sí está presente. Elementos como el manganeso también. Y hay un número de elementos que acá no se mencionan, pero que forman parte de la tabla periódica de elementos. Y esta carrera justamente habla de la evolución de la biología con la química. Entonces, a partir de los elementos básicos detectados en la naturaleza, es que yo o el ser humano estructura la tabla periódica de elementos y va descubriendo estos elementos, va descubriendo estos átomos, ¿no? Estos elementos están encerrados por átomos. De manera que en su tabla periódica de elementos hay una información muy importante que la debemos revisar más hacia el segundo parcial, después del 17 de agosto. Y hay una razón, por ejemplo, el peso atómico del elemento. Y ese peso atómico es el que los científicos evaluaron al átomo de ese elemento y, por supuesto, lo extraen de la Tierra, de la superficie terrestre. Entonces, esta información del número atómico y de masa atómica está dada y el peso molecular está dado nada más y nada menos que su tabla periódica de elementos. La única diferencia es que aquí aparecen todos los elementos por cuanto estos son los elementos estrictamente presentes en la naturaleza y en los seres vivos. Nada más, eso es importante que nos vayamos familiarizando con la nomenclatura. ¿Cuál es la nomenclatura? Es una letrita que usted a la derecha del nombre. Por ejemplo, la nomenclatura del calcio es una C mayúscula con A minúscula. No es necesario aprenderse masa atómica, por ejemplo. Porque ya avancemos a los problemas de química, ese valor usualmente se lo da el profesor en el problema. Y con eso usted puede formular, usted puede ver cuántas moléculas existen en cada compuesto, cuál es la proporción de elementos en el compuesto. Entonces, no es necesario, pero lo que tiene que usted aprenderse es la nomenclatura. Eso es fundamental. ¿Qué más tenemos que mencionar? Cuando hablamos de átomos, hablamos de energía. Entonces, la energía, y voy a usar la pizarrita. La energía está... ya. La energía está representada... Creo que eso no lo veo. Está representada por la letra E. Y es igual a masa por C cuadrado. Ahora, la energía está en función de la velocidad de la luz. Está en función de la velocidad de la luz.
Y por lo tanto, esta energía es el motor que me permite la ocurrencia de reacciones químicas. Y es un complemento de manera que se cumplen todos los principios físicos enunciados por los sabios que nos explican el funcionamiento del universo. Entonces, como primera regla o una de las leyes muy importantes es que la energía existe en diferentes formas y puede siempre transformarse. Un ejemplo, en la naturaleza yo puedo convertir energía cinética en energía eléctrica. O mejor, vamos a pensar en la energía hidráulica. Pensemos en la energía hidráulica. Entonces, un río que tiene una velocidad cualquiera, el agua, este río como tal tiene energía cinética. Pero la energía cinética o el agua de este río enfrenta una caída. Una caída. Y esta caída, por ejemplo, tiene una altura. Y al momento en que yo hago intervenir la altura, porque el agua cae por una represa para luego acumularse, aquí ya esta energía cinética se transforma en energía potencial. Y luego esta misma agua se enfrenta a una turbina. A una turbina. Y esta turbina es un motor eléctrico que se mueve y que gira de manera que luego este movimiento, que ojo, este movimiento es energía mecánica, se transforma en energía eléctrica. Esto luego se hace la luz, la energía eléctrica. Y se hace energía eléctrica. Alguien me va a decir, pero profesora, ¿y dónde está la energía hidráulica? La energía hidráulica es este paso de transformación entre la caída de la energía cinética que llega hacia la turbina o hacia el motor. Ahí yo tengo la energía hidráulica presente, que luego a través del motor es transformado en energía eléctrica. Entonces, estos sistemas de conversión de energía son permanentes en la vida y en la naturaleza. Son permanentes. Yo les he hablado de una conversión muy usual o muy fácil de identificar, pero la naturaleza también tiene sus propios ejemplos de cambios de energía o de transformación de energía. Un ejemplo, la fotosíntesis. El nutriente que viene
en el agua es absorbido por las vellosidades, los famosos pelos radiculares de la planta, de la raíz. Y esos vellos absorben agua con nutrientes diluidos. Pero la célula que está presente en la raíz se encarga de llevarlo y lo hace viajar a través de las estructuras vasculares internas de la planta. Y el nutriente gana altura. Al momento en que gana altura, significa que gana energía potencial. Y llega a las diferentes partes de la planta para que ejecutarse en procesos de conversión química. Conversión química donde le toca conjugar la luz que captura a través de las hojas, de las estomas, más los nutrientes y más el agua. Y existe una conversión, por ejemplo, hacia glucosa. Ahí hay una transformación energética. Hay una transformación de energía potencial, energía química, y este paso de cambios o de interconversión es fundamental en la naturaleza. Entonces, los elementos básicos de mi tabla química permanentemente están enfrentando estos cambios de energía y dejan de ser un átomo para convertirse en elemento. Y los elementos unidos me dan lugar a la presencia de compuestos. Y la unión de compuestos me genera la mezcla. Entonces, ese es el orden, en realidad, de la estructura de la materia. Preguntas, por favor, hasta aquí. Preguntas. Va a quedar una tarea y ustedes tendrán que citar unos 6 ejemplos de conversión de energía en la naturaleza. ¿Puede repetir? No, de nuevo. No. ¿Qué parte, o sea, qué cosa? Es que me quedé hasta en turbina, hasta en la turbina me quedé. ¿Hasta? Eso yo también iba a preguntarme. ¿Cómo la turbina de agua se logra transformar en energía eléctrica? Ah, ya, perfecto. Déjeme ampliar esto. La turbina de agua normalmente tiene un motor. Tiene un motor. Este motor tiene un hélice. Y la hélice tiene aquí sus ejes. Perdón, tiene sus hélices. Estas hélices están dando vuelta permanentemente. Y al momento de las hélices dar vuelta permanentemente, este movimiento es el que me genera la electricidad. Y esto pasa, este movimiento va hacia un transformador. Este transformador usualmente está acompañado de un banco de baterías. Hay baterías. ¿Y cuál es la función de las baterías? La acumulación de la energía. Acumula la energía. Y de este sistema, entonces, yo tengo mi corriente alterna. La corriente.
las que van a los tendidos eléctricos. Lo que llega acá es energía en bruto y es una energía que debe de ser distribuida para evitar, por ejemplo, quemar nuestros foquitos. Nuestros foquitos normalmente trabajan con corrientes alternas. Entonces, lo que mueve esta hélice y lo que se guarda es normalmente corriente directa. Luego el transformador lo cambia a corriente alterna. Esto es lo que se conoce como el sistema generador de energía eléctrica a partir de la caída hidráulica del agua. El agua viene del río y el río no siempre está todo en terreno plano. Hay caídas y esas caídas es la parte que se le denomina caídas, saltos hidráulicos. Y eso es lo que se aprovecha para poder mover las hélices de este motor. Esto es un ejemplo de conversión de energía. Otro ejemplo de conversión de energía es, por ejemplo, cuando usted aprovecha el vapor. El vapor para mover también un motor. Siempre va a ser un motor. Entonces, el motor eléctrico mueve sus aspas y ese movimiento de las aspas es el que me ayuda a generar la energía eléctrica. Ustedes van a quedarle de tarea, no para esta semana, porque tienen que estudiar, vuelvo a repetir, tienen que estudiar el capítulo 1 hasta la página 24, que es el capítulo 2. Pero va a quedar colgado una tarea cuyo cierre será el 20 de agosto. Ustedes tendrán que ahí explicar 4 ejemplos de conversión de energía que encuentren en la naturaleza. Yo hace un momento les explicaba el tema de la fotosíntesis, ¿no? Ese es un ejemplo típico de conversión de energía. Pero hay un sinnúmero de casos, ¿no? Por ejemplo, la descomposición de la hojarasca. O la generación de metano también, a partir de el desecho de las vacas. Entonces, esos son ejemplos también de conversión de energía en la naturaleza. Bueno, les decía del caso de los átomos. Entonces, los átomos, que son las unidades más pequeñas de los elementos, están compuestas de las partículas. Y hay una situación importante que mencionar con respecto al átomo. El átomo tiene su protón y su neutrón en el centro, en O. Hasta ahora, esto es lo que nosotros y en los textos está. Protón y neutrón en el centro. Y girando a manera de lunas en orbitales se encuentran los electrones. Esta vista, señores, que es la misma vista que está en los textos, es como una fotografía instantánea. Porque en realidad esto no es estático.
el electrón siempre está en movimiento. Y si nosotros tuviésemos la oportunidad de ver en realidad el movimiento del electrón, veríamos algo como esto. Este es el núcleo. Y veríamos algo como esto. Este movimiento significa que las órbitas, estas lunas que son los electrones, dan vuelta permanentemente, mientras que otras de la otra órbita también están movilizándose. Esto en realidad es lo que es la base de todos los conceptos de energía que nosotros podemos aprender. Entonces, el átomo, por supuesto, tiene una carga positiva o tiene cargas negativas. Ya los estudiosos nos han definido, por ejemplo, qué electrones tienen más carga negativa a través de sus electrones o qué átomos tienen cargas positivas a través del protón que está en el centro. Entonces, a partir de este concepto, yo tengo la concepción de los expertos y estudiosos químicos que dicen que en estas órbitas el electrón gana o pierde energía. Entonces los electrones siempre están girando a distancias fijas. Esa es una de las primeras reglas. Siempre están a estas distancias fijas. Aquí hay un radio. Este es un radio 1. Esto es un radio 2. Y esto es un radio 3. Ya vamos a ver también los principios y dentro de esto están las teorías atómicas. Por ejemplo, la teoría atómica de Bohr. Bohr nos explica a lujo de detalle, por ejemplo, hasta cuántos electrones pueden ir en estos orbitales. Entonces, estos espacios se llaman la órbita, los orbitales. Los orbitales. Y tienen distancias fijas, por si acaso. Además de eso, ¿qué más podemos desprender de estas teorías atómicas? Teorías atómicas que fueron descubiertas por Rutherford, por Dalton, por Bohr. Todo eso ustedes tendrán que investigarlo y lo voy a dejar planteado en su académico virtual. Cada teoría tiene diferente tipo de experimento y cada quien tiene diferentes conclusiones con respecto a la estructura del átomo. Entonces, por ejemplo, les tocará leer sobre una de las teorías que dice que el átomo no lo define de esta forma con orbitales, sino que lo define como una masa o como un budín. Y aquí está todo. Si más no lo recuerdo, ese fue Thomson. Thomson dijo, no, el átomo tiene aquí a su electrón, a su protón y a su neutrón. Pero vuelvo a insistirles, todas las teorías finalmente lo que buscaron es explicar este ordenamiento de los componentes. Hoy en día los científicos hablan del quarks. Hablan del quarks. Y hablan del quarks como la menor unidad del núcleo.
Esa es una teoría reciente. ¿Por qué? Porque existen máquinas o existen sistemas que trabajan con lo que se le conoce como la energía nuclear. Y la energía nuclear parte de romper el núcleo del átomo, lo rompe. Y al momento de yo separar el protón del neutrón, lo que tengo es el desprendimiento de una energía tal que inclusive ese ha sido uno de los problemas principales del manejo de la energía atómica. El hombre no puede todavía manejar ni conoce exactamente el poder absoluto de la energía del núcleo del átomo. Todavía eso sigue investigando, si probablemente nunca llegaremos a tener la última palabra con respecto a las investigaciones. Vuelvo a insistirle, hoy en día se habla del quartz, y se habla del quartz como uno de los elementos del núcleo. Inclusive se habla del quartz presente también en un fragmento o en una parte del electrón. O sea, todo eso son teorías. Lo importante que tenemos que recordar para este capítulo 2 es que el átomo es la base de la materia. Y gracias al átomo yo puedo tener energía, porque la materia puede inclusive hasta transformarse. Puede transformarse. La energía, según uno de los principios de la física, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esa es la apertura del capítulo 2. Queda planteado el tema de la tabla periódica de elementos y, por favor, estudiar la simbología de los elementos. Eso es fundamental para el manejo de formulación en la carrera de químico biológico. Es fundamental para reconocer los compuestos que vamos a hacer, porque esta materia tiene como finalidad que usted reconozca la importancia de la base de la química y de la biología. Y de ahí se parte a todo ese conjunto de capítulos, tanto en la parte de física como de química, que nos permite hacer otro tipo de análisis, ¿no? Con respecto a las proporciones de la materia, con respecto a las fuerzas que experimentan las materias. Esto es el génesis en realidad de nuestra carrera o del estudio de los fenómenos involucrados en la parte química, en la misma biología, influenciados por las leyes físicas, ¿no? Preguntas, por favor. Preguntas. Preguntas. Vamos a dejar hasta ahí el estudio de nuestro capítulo 2 de estructura de la materia. Ustedes, por favor, van a repasar y van a leer hasta la página 24. Hasta ahí llegará el examen de la siguiente semana. Entonces, la siguiente semana, señores, ustedes concurrirán directamente al académico virtual a hacer su prueba. Y nos conectaremos a las 7 en punto para poder hacer la toma de los que se conectaron, ¿no? Y por supuesto, bueno, compartir la experiencia, ¿no? ¿Cómo les fue con esa evaluación simulacro examen? Por favor, enciendan